Decíamos en el video tutorial anterior que las variables miembros de clases en general se hacen privadas. La razón está en la propia esencia de la programación orientada a objetos y la encapsulación, que nos permite utilizar funcionalidades muy complejas de modo muy simple. Si yo pulso el botón encendido de mi ordenador, esto desencadena una gran cantidad de interacciones tanto de hardware como de software. Un proceso complejo del que a mí me llega con saber que debo apretar un botón. Podemos decir que encender el ordenador tiene una parte pública, el apretar el botón, y otra parte privada que los usuarios no necesitamos entender, ni siquiera saber qué está pasando. Pues algo similar ocurre con las clases en programación orientada a objetos. Pero no nos hace falta buscar analogías con la vida real. Ya dijimos que llevamos trabajando con objetos desde principios del curso, cuando escribimos nuestro primer Hola Mundo. Para imprimirlo tuvimos que escribir std_cout. Esta es la parte pública a la que podemos acceder gracias al include del header IOString. Esto es lo único que necesitamos saber, pero IOString cuenta con multitud de clases que no conocemos. Ni siquiera necesitamos saber que existen. Solo escribir std_cout. Esto marca una clara diferencia entre los contenidos de las clases, entre una parte pública a la que puede acceder el programador, lo que dijimos que se conoce como interfaz pública de la clase, y una parte privada, que se conoce como la implementación de la clase, con la que no tenemos que interactuar de ningún modo. Esto es muy útil porque nos permite usar todo tipo de objetos sin tener que entender cómo funcionan, lo que reduce enormemente su complejidad y aumenta exponencialmente la cantidad de objetos con los que somos capaces de interactuar, que es lo que en definitiva explica el enorme poder de la programación orientada a objetos. Por eso, ahora cuando empezamos a crear nuestras propias clases, es importante también separarlas entre una interfaz pública a la que puedan acceder todos los programadores y una implementación privada que se mantiene protegida de accesos externos. Esto es lo que se denomina en programación orientada a objetos encapsulación, también conocida como ocultación de información. El proceso de mantener ocultos los detalles sobre cómo se implementa un objeto para los usuarios del objeto. Usuarios no como usuarios finales del programa, sino como los programadores que incorporan a sus programas esas clases y acceden a ellas a través de su interfaz pública. Lo que llevamos haciendo con std_cout y otras muchas clases de la librería estándar de C++ desde que empezó el curso. Podemos utilizar ese objeto sin tener que entender las implementaciones que se llevan a cabo dentro de su cápsula. El modo de organizar esta encapsulación en C++ es a través de los especificadores de acceso que vimos en el anterior video tutorial y que son los que determinan qué miembros de la clase serán privados y por tanto parte de su implementación y cuáles públicos y parte por tanto de su interfaz pública. Y en general, aunque desde luego no es obligatorio y puede haber excepciones, las variables miembro de la clase se suelen hacer privadas, ocultas en la implementación por tanto. Y la mayoría de las funciones miembros se suelen hacer públicas y expuestas en la interfaz a la que puede acceder el usuario. De este modo se obliga a los usuarios de la clase a que utilicen a través de su interfaz pública la clase. De entrada puede parecer que es más trabajo, que sería más sencillo otorgar acceso público a todos los miembros de las clases y poder usarlos directamente. Pero es este sistema de diferenciación entre interfaz pública e implementación privada el que permite y facilita el mantenimiento y reutilización de la clase y un acceso a ella mucho más sencillo. Decir también que en ocasiones la palabra encapsulación se utiliza como sinónimo de programación orientada a objetos, lo que no está mal, entendiéndola como el empaquetado de datos y de funciones que trabajan sobre esos datos. Pero vamos a usarla con este otro significado de encapsulación, como la organización de los miembros de una clase en una interfaz pública y una implementación privada. Vamos a resumir los principales beneficios de la encapsulación de clases. El primer beneficio es que las clases encapsuladas
son más fáciles de usar y reducen la complejidad de nuestros programas. Lo único que necesitamos conocer de esas clases son las funciones miembro que estén disponibles públicamente, qué argumentos toman y qué valores devuelven. No necesitamos conocer nada de cómo se implementan esas clases internamente. Por ejemplo, una clase que contiene una lista de nombres, no necesitamos conocer el modo en el que se ha implementado esa lista, si es un array de strings estilo C, o un array dinámico, o un std array, un std vector, etc. Esto reduce drásticamente la complejidad de los programas y también las posibilidades de errores. Esta es la principal ventaja de la encapsulación, aunque no la única. De nuevo, recuerda que todas las clases de la biblioteca estándar de C++ están encapsuladas. Es sencillo de entender lo mucho más complicado que sería si tuviéramos que conocer cada detalle de la implementación para poder usar std vector, std array, std_cout o cualquier otro. El segundo beneficio es que las clases encapsuladas nos ayudan a proteger nuestros datos y evitar que se usen de modo indebido. Ya hemos hablado en el curso de los peligros de usar variables globales, al no poder tener un control sobre quién puede acceder a ellas y sobre el uso que pueda darles. Pues los miembros públicos de la clase sufren el mismo problema, aunque en menor escala. Por ejemplo, supongamos que estamos escribiendo una clase string. Podríamos empezar así. Estas dos variables tienen una conexión inseparable. mTamaño siempre debe ser igual al tamaño contenido por mString. Este tipo de conexión es lo que se denomina una invariante. Si mTamaño fuera público, cualquiera podría cambiar su valor sin cambiar nada en mString, o al contrario. Esto provocaría en la clase un estado inconsistente que dará lugar a un comportamiento indefinido. Al hacer que tanto mTamaño como mString sean privadas, los usuarios solo pueden acceder a ellas a través de las funciones miembro públicas, que pueden garantizar que los valores de esas dos variables siempre sean correctos. En este otro ejemplo, si los usuarios pueden acceder al array directamente, podrían pasar subíndices del array que no fueran válidos, lo que produciría resultados inesperados. Pero si hacemos que el array sea privado, podemos obligar al usuario a usar una función que primero valide que el índice que se quiere pasar sea válido. Lo vemos en este ejemplo. Así protegemos la integridad de nuestro programa. Decir también que las funciones add de stdarray y stdvector que ya hemos visto hacen algo muy similar aquí con el uso de corchetes. El tercer beneficio es que las clases encapsuladas son más fáciles de modificar. Lo vemos en este ejemplo. Este programa funciona bien, pero ¿qué sucedería si quisiéramos cambiar el nombre de la variable mValor1 o cambiar su tipo? No solo romperíamos este programa, sino también la mayoría de los programas que usen la clase cualquiera. La encapsulación nos brinda la capacidad de cambiar la forma en que se implementan las clases, es decir, la parte privada, sin provocar ningún problema en los programas que las usan. Aquí está la versión encapsulada de esta clase que usa funciones para acceder a mValor1. Y aquí creamos otra versión con importantes cambios en la implementación de la clase. Pasamos de 3 variables miembro a una y le cambiamos el nombre. Pero observa también que el modo en el que accedemos a la clase sigue siendo exactamente igual, así que la clase continúa funcionando sin problemas. Volviendo al ejemplo de encender un ordenador del principio, si lo llevamos a actualizar, cambiamos el sistema operativo, añadimos nuevo hardware, la implementación del encendido puede cambiar mucho, pero yo lo único que tendría que seguir haciendo es apretando el botón y el ordenador se iniciará, aunque yo no tenga ni idea de los cambios que se han hecho. Y por último, la encapsulación nos ayuda a depurar el programa cuando algo no funciona. Una de las razones más comunes por las que falla un programa es porque una de las variables miembro tiene un valor incorrecto. Si esas variables miembro son públicas y cualquiera puede acceder a ellas y modificarlas, rastrear desde dónde se lleva a cabo la modificación
puede hacerse complicado, porque podría ser cualquiera de ellas y tendremos que comprobarlas una a una. Pero si todas tienen que llamar a la misma función pública para modificar ese valor, podemos interrumpir la función y observar cómo los llamadores cambian el valor hasta encontrar el que provoca el error. La encapsulación obliga a contar con modos de acceder a las variables miembro privadas. De ahí la importancia de las denominadas funciones de acceso, que se especializan en acceder a esas variables privadas, tanto para obtener como para modificar sus valores. Se trata siempre de funciones públicas y especializadas en ese trabajo concreto. Por ejemplo, una clase MyString podría verse así. Aquí getTamaño es una función de acceso que simplemente devuelve el valor de la variable miembro privada mTamaño. Las funciones de acceso suelen ser dos y se conocen como getters y setters. Los getters o accesores son funciones que devuelven el valor de una variable miembro privada. Los setters o mutadores son funciones que establecen el valor de una variable miembro privada. Este sería un ejemplo de una clase que tiene getters y setters para todos sus miembros. Es la clase fecha con una estructura de datos encapsulada y con una implementación trivial. Y cualquier usuario de la clase, a través de las funciones de acceso, los getters y los setters, puede obtener o modificar las tres variables miembro privadas, día, mes y año. Sin embargo, si volvemos a la clase MyString anterior, no puede hacer lo mismo, porque ya dijimos antes que tiene una relación entre las dos variables que se debe cumplir siempre, una invariante que siempre debe mantenerse. Por eso nos ofrece una función setter para poder modificar el valor de la variable mTamaño. Tampoco a través de una función de acceso, porque el diseño de la clase no puede permitir que el usuario de la clase pueda establecer ese tamaño directamente, porque rompería la invariante. Con esto debe quedar claro que las funciones de acceso a variables miembro no siempre son necesarias y en ocasiones como esta deben evitarse. En cuanto a los getters, nos proporcionan acceso a los datos, pero debemos asegurarnos que sea acceso de solo lectura a esos datos, muy importante. Ya tenemos como base lo que hemos aprendido sobre cómo pasar argumentos o devolver retornos de funciones. Podemos pasar o devolver por valor, porque ya sabemos que en este caso se crea una copia nueva de ese valor y los posibles cambios que se hagan en él no influyen para nada en el valor original. Pero si pasamos o devolvemos por referencia, obligatoriamente el getter debe utilizar una referencia constante, porque si es una referencia no constante, una vez obtenido el valor de la variable miembro privada, el llamador puede llevar a cabo cambios en esa variable que se aplicarán también a la variable miembro privada original, que por tanto cambiará su valor, con lo que se rompería esa relación de invariante. Podemos ver en este ejemplo lo que puede suceder si el getter devuelve una referencia que no es constante. Aquí tenemos una variable privada miembro mValor, que inicializamos con un valor de 4 y una función pública getValor que nos permite acceder a ese valor. Pero la devolución se hace por referencia. Al no indicar nada, es una referencia no constante. Y ya sabemos que eso significa que apunta al valor real almacenado en la variable. Por eso, si después de haber accedido a ese valor lo modificamos, como hacemos aquí, si la devolución fuera por valor o por referencia constante, nos impediría modificarlo. Pero al ser por referencia, vemos como si podemos cambiarlo. Y si volvemos a imprimir getValor, que recuerda que lo que hace es devolvernos el valor que está almacenado en esa variable privada mValor, ha cambiado y ahora es 5. Así que como mejor práctica, los getters deben devolver por valor o por referencia constante. En resumen, la encapsulación nos brinda muchos beneficios con un pequeño esfuerzo adicional. El principal de todos esos beneficios es que permite un modo de desarrollar código
en el que podemos utilizar una cantidad enorme de clases sin tener que conocer cómo funciona.